buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que rápidamente pueden comenzar a conectarse con nosotros en esta noche maravillosa del Señor. Así que rápidamente le pedimos que envíen sus mensajes como lo está haciendo nuestra hermana Nilsa. Dios te bendiga, Nilsa, y Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que se están conectando en esta hora. Nuestra hermana Michelle Bonilla también. Así que bienvenidas a esta su casa, bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, bienvenidas y bienvenidos a este estudio de la palabra. Así que usted rápidamente haga labor de evangelista y comience a compartir esta transmisión en vivo del estudio de la palabra. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Olga Muñoz, que se encuentra con nosotros nuevamente en la noche de hoy. Así que muy agradecida por cada uno y cada una de ustedes que se toman este tiempo en serio, ¿verdad?, para compartir la palabra del Señor. Así que les pedimos en esta hora que usted comience a compartir este video, ¿verdad?, esta transmisión en vivo con sus amigos, con sus amigas, para así poder iniciar el estudio de la palabra de esta noche. Nuevamente mi palabra de gratitud a cada uno de ustedes que se conecta en la noche de hoy para poder estar presentes en este estudio de la palabra que transmitimos en vivo por esta plataforma de Facebook. Así que agradecemos al Señor por este medio que nos ha permitido tener para poder compartir su palabra en este tiempo de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento de hermandad, ni de la fe, ni siquiera social. Es un distanciamiento físico para seguir sanando y manteniendo la salud en medio de nuestras vidas. Así que le agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da en esta noche y damos la bienvenida a todos y a todas en la noche de hoy. También a nuestra hermana Ani Serrano, que se une con nosotros, y mientras los demás hermanos y hermanas se van uniendo, vamos a comenzar con una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio de la palabra en la noche de hoy. Padre, gracias te damos. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias porque tú estás en medio de nuestras vidas. Agradecidos y agradecidas, Señor, de todas tus bondades, de todas tus bendiciones, de lo que tú sigues obrando, Dios, día tras día en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra casa. Te damos gracias, Padre amado, por la bendición maravillosa de tu presencia, por tu presencia, Señor, que se hace real, que se hace viva aquí en esta casa y en el hogar de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te pedimos, Señor, en esta hora que derrames tu bendición, que derrames tu gloria, que derrames tu grandeza a través de este estudio, Señor, y que nuestra fe se pueda seguir afirmando y avivando. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, Señor, en esta hora. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenida Lidia, bienvenida Blanca en esta hora que se unen con nosotros y también comienzan a hacer labor de evangelista. Continuamos nosotros en la noche de hoy ofreciendo el estudio de la palabra acerca de esa disciplina espiritual de la hospitalidad, ¿verdad? La hospitalidad que tan necesaria se hace en nuestros tiempos. Y hemos visto la hospitalidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento a la luz de unos personajes específicos, ¿verdad?, que hemos seleccionado en la palabra para compartir con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando de la hospitalidad de José de Nazaret y también hemos hablado de la hospitalidad de María. Y en esta noche vamos a hablar de la hospitalidad de Zacarías y de Elizabeth, de la hospitalidad de Zacarías y de Elizabeth. Rápidamente vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, los versos del 5
hasta el 25. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, los versos del 5 hasta el 25. Y antes de leer la palabra, hemos recomendado una y otra vez en medio de nuestra página, también en el chat de nuestra iglesia, que sería bueno que los hermanos estén leyendo el Evangelio de Lucas todos los días de este mes de diciembre, para que así cuando llegue el 24 de diciembre, usted haya leído ya el último capítulo del Evangelio de Lucas y usted sepa por qué razón usted ha de estar celebrando el 25, ese gran día de Navidad. Así que todavía hay tiempo de adelantar los capítulos que usted no ha podido leer hasta el día de hoy. Hoy se supone que estemos en el capítulo 15, capítulo maravilloso del Evangelio de Lucas. No le voy a contar para que usted lo pueda leer, pero en esta hora vamos a dar lectura a la narrativa que servirá de base para el estudio bíblico de la noche de hoy en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y los versos del 5 hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, no temas, porque tu oración ha sido oída, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, y yo también, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta
entre los hombres. Y esta es palabra de Dios para su pueblo aquí reunido, Así que en esta hora vamos a estar trabajando la hospitalidad de Zacarías y de Elizabeth en la noche de hoy. Y es que Lucas es extraordinario, resaltando unos detalles maravillosos en su evangelio. Fíjate que Lucas trata de que en medio de un evento tan histórico, tan trascendental, tan importante en la vida de la fe, como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, él comienza a traer una serie de detalles antes de ese evento tan poderoso, ¿verdad? Es el intento, ¿verdad?, de Lucas de podernos colocar en la perspectiva de Dios. Cuando Dios interviene en la vida del pueblo, luego de un periodo de silencio de aproximadamente entre 400 y 600 años. Yo no sé si usted puede imaginar un silencio de Dios tan grande. Y no quiere decir que Dios no le habló a nadie. Dios sí habló a un remanente fiel, a un grupo de profetas, entre ellos el profeta Isaías, y trajo esta promesa maravillosa, que vendría el Mesías, que vendría el Señor, que estaría el Cristo en medio de la vida de su pueblo, el ungido de Dios, como hablábamos en una de nuestras predicaciones el pasado domingo, el ungido de Dios. En medio de ese acontecimiento tan extraordinario, del cumplimiento de esa promesa maravillosa del ungido de Dios en medio de su pueblo, Lucas comienza a traer una serie de detalles, y ahora lo vemos que está retrocediendo en el evento de la anunciación del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús. Fíjate que Lucas nos da unos detalles fundamentales, de aspectos fundamentales sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Nos habla Lucas que Zacarías, ¿verdad?, padre de Juan, tuvo una manifestación de Dios en el santuario. Tuvo una revelación de parte de Dios mientras servía en el templo del Señor como sacerdote. Yo quiero que usted sepa qué significa el nombre de Zacarías y qué significa el nombre de Elizabeth, que son nuestros dos protagonistas en esta noche, de los cuales estamos hablando sobre o acerca de la hospitalidad. Zacarías significa Dios recuerda. Dios recuerda. Y Elizabeth significa su juramento. Y cuando usted une los dos nombres, nos da un mensaje poderoso. Dios recuerda su juramento. Dios recuerda su juramento. Y entonces nosotros tenemos que pensar de qué juramento se trata. De qué juramento, que Dios hizo un juramento. Pues mire, cuando vamos a la palabra del Señor en los Salmos, específicamente en el Salmo 89, Salmo 89, los versos del 34 al 37, escuche lo que dice la palabra del Señor. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Y como un testigo fiel en el cielo. Y les recuerdo el verso 35 de este capítulo 89 de los Salmos. Una vez he jurado
por mi santidad y no mentiré a David. Y este es el juramento de Dios a David, su siervo, a David, el rey de Israel. Dios le hizo un juramento y Dios no va a mentir sobre su juramento. Así que Dios había hecho una gran promesa a David, que uno de sus descendientes tendría un trono eterno, un trono eterno. Así que cuando nosotros comenzamos a mirar, para los que están entrando ahora, estamos en Lucas capítulo 1, los versos del 5 al 25, y estamos hablando acerca de la hospitalidad que hubo en Zacarías y en Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, cuando leemos el verso 5, dice, del 5 en adelante, que dice que ambos eran justos delante de Dios, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Y qué quiere decir esto, mi amado hermano, mi amada hermana? Que ambos reconocían cuando pecaban, reconocían sus pecados y presentaban sacrificios a Dios, que sus vidas confirmaban la relación que tenían con Dios. ¿Cuántas veces nuestras vidas confirman o no confirman la relación que tenemos con el Señor? ¿Cuántas veces hemos estado pensando que Dios no escucha nuestra oración, que Dios no escucha nuestra petición, que Dios no está trabajando a tiempo en medio de nuestras vidas? El Señor siempre está trabajando a tiempo en medio de nuestras vidas, y su ayuda siempre llega en el oportuno momento, porque el Señor siempre trae el oportuno socorro a cada una de nuestras vidas. Fíjese que este hombre, Zacarías, y esta mujer, Elizabeth, dice que eran justos delante de Dios y que vivían esa vida conforme a su relación con Dios. Sin embargo, rápido Lucas nos da un detallazo, que en aquella época era una gran aflicción, que en aquella época era una razón de quebranto, de angustia total en medio de sus vidas. Había un quebranto en sus vidas porque, como dice el verso 6, no podían tener hijos. Y ustedes tienen que recordar que para aquella época no tener hijos para mucha gente tenía que ver con un castigo de Dios, para mucha gente tenía que ver con un pecado oculto. Pero fíjese que en el verso 5 se nos hace la salvedad de que ambos eran justos delante de la presencia del Señor. Así que había un propósito de Dios por ahí en medio de sus vidas extraordinario. También se nos dice que tanto Zacarías como Elizabeth eran de edad avanzada. Es decir, que era una pareja de ancianos sin hijos. Y este punto es central en este relato que estamos hoy analizando y estudiando. Es un punto central en la historia de lo que pasó a la poderosa afirmación que está constituida en el verso 37, que no lo leímos hoy. El verso 37 es un verso extraordinario, mis amados y mis amadas hermanas. Miren lo que dice el verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Y cuando nosotros leemos ese verso 37, de inmediato tenemos que acudir al Antiguo Testamento y tenemos que ir al capítulo 18 de Génesis, al capítulo 18, y leer los versos 13 y 14. Fíjense que en el capítulo 18 Dios se revela, está teniendo un momento extraordinario, una visitación extraordinaria, y este es uno de los momentos de hospitalidad del Antiguo Testamento que estudiamos nosotros hace unos cuantos meses atrás. Y es que Dios visita a Abraham y a Sara. Y Dios le confirma la promesa que le había hecho a Abraham, que le daría un hijo, que tendría descendencia con Sara.
Y Dios llega en el capítulo 18 a confirmarle esa promesa maravillosa que le había hecho a ellos. Y fíjese que Sara está escuchando. Sara está escuchando detrás de la puerta. Cuidado con lo que usted escucha detrás de la puerta. Y Sara escucha lo que está diciéndole Dios a Abraham. Y Sara se ríe de incredulidad. ¿Será cierto que he de dar a luz un hijo siendo vieja? Eso es incredulidad. ¿Cómo va a ser esto? Pero cuando Dios tiene un propósito, nadie puede impedir el propósito de Dios en medio de nuestras vidas. De la misma manera, Dios había visto esa duda de Sara y le dice a Abraham: tu mujer se rió de lo que yo acabo de decir. Pero Dios mismo responde a Sara. En el verso 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo no sé a cuántas personas Dios le puede estar hablando en esta noche, o en el momento en que usted esté viendo este estudio de la palabra. Pero si hay algo cierto, mi amado hermano y mi amada hermana, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no hay ninguna cosa difícil, porque el creador de nuestras vidas, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, tiene la capacidad de mover las montañas y de hacer como Él quiera, porque Él es el dueño y Señor de toda la creación. Era importante para estas mujeres tener hijos en aquella época. Era importante tener descendencia para Abraham, porque cómo se iba a cumplir la promesa de Dios hecha a él en el capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era importante que la palabra de Dios se cumpliera en la vida de Abraham y Sara, pero también era importante que esta promesa de Dios, este obrar de Dios se cumpliera en la vida de Zacarías y de Elizabeth, porque el hijo que tendrían tenía un propósito extraordinario. Y fíjense que estas mujeres estériles o estas parejas que no habían podido tener hijos en la trayectoria bíblica, todos y cada uno que Dios le concedió un hijo, era porque había un propósito extraordinario de Dios en la vida de ese hijo. Vaya relato de Ana con Samuel. En la vida de ese hijo había un propósito extraordinario. Vaya la vida de Jacob con Raquel. Raquel tiene su primer hijo José con muchas dificultades, pero había un propósito en la vida de José, no solamente para José, sino para todo un pueblo, para preservación de vida de todo un pueblo. Lea la palabra, analice la palabra, observe el propósito de Dios, la intervención de Dios. Y aquí vemos cómo Dios habla una vez más de forma extraordinaria. Fíjense que Zacarías se encontraba en el templo sirviendo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! El verso 8. Zacarías se encontraba sirviendo como sacerdote, porque Zacarías pertenecía a la tribu de Leví. Y estaba específicamente, que no lo dice aquí, pero yo les voy a decir dónde era que estaba ubicado Zacarías. Zacarías estaba en el momento en que Dios tiene una intervención personal con él en el altar de oro. En el altar de oro. Y Dios no se revela su vida porque estaba en el altar de oro, sino porque Dios tenía un propósito extraordinario en la vida de Zacarías. Para que usted sepa un poco del altar de oro, usted sabe que están los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios se hacían los sacrificios y ahí estaba el altar de bronce. El altar de bronce. Eso es como el himno favorito de nuestra hermana Lidia. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Porque ese era el altar donde se hacían los sacrificios y donde llegaba el perdón y la restauración
en medio de la vida del pueblo. Pero Zacarías se encuentra en este momento específico, en la oración de la tarde, en el altar de oro, el lugar reservado para la oración. Reservado para la oración. Y era el momento del sacrificio en la parte de afuera, pero era el momento de la oración en el interior del templo. Y parte del ritual requería que se elevara incienso, perfume. Y aquí nos dice en el verso 9 que Zacarías le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Mire, mi hermano y mi hermana eran muchos sacerdotes y habían turnos, se turneaban. No siempre te iba a tocar el mismo día servir, iban por partes, sirviendo todos los días distintos sacerdotes, y en esa ocasión le tocaba a Zacarías servir en el altar y encender el incienso y llevar al pueblo en oración a Dios. Fíjense qué cosa más extraordinaria. Y detalles que a veces nosotros pasamos por alto en la lectura de la palabra. Zacarías está en el extraordinario momento de la oración de la tarde, intercediendo por el pueblo, llevando el clamor del pueblo. Allí estaba Zacarías en el altar de oro, que era un altar más pequeño, que estaba bien ligado al arca del pacto y estaba bien ligado al propiciatorio. Así que había presencia de Dios, o por lo menos toda la simbología de lo que indicaba presencia de Dios en medio del altar. En ese altar no podía entrar todo el mundo. Ese era el lugar donde se ofrecía ese incienso, ese perfume exclusivamente para Dios. Y se ofrecía en ese lugar santo. En ese lugar santo donde entraba el sumo sacerdote a interceder por el pueblo. Mire, esto tiene un detalle más impresionante todavía. Porque si era el sumo sacerdote el que entraba allí a interceder por el pueblo, le había tocado el turno a Zacarías de ser el sumo sacerdote. Y en tal ocasión que le tocó a él estar en ese lugar santísimo, trajo todas las peticiones del pueblo delante de Dios. Y yo no sé si usted puede comprender lo que está ocurriendo aquí, pero Zacarías no estaba ofreciendo cualquier servicio ministerial. Estaba ofreciendo el servicio como sumo sacerdote y encargado de ser la voz del pueblo delante de la presencia de Dios. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Pero los que llegaban hasta ese lugar santísimo, los amarraban con una soga por si acaso cuando entrara a ese lugar estaba lleno de pecado y iba a morir inmediatamente. Pero allí estaba Zacarías ofreciendo el incienso que subiera con ese olor fragante delante de la presencia de Dios. Y Dios escogió ese momento preciso para revelarse a la vida de Zacarías. A la vida de Zacarías. Y fíjense que se le apareció el ángel del Señor. Y dice que nos dice los detalles de cómo estaba el ángel del Señor. Dice que estaba puesto en pie. Y esa postura es importante. Estaba puesto en pie y estaba a la derecha del altar. Son dos posiciones importantes. ¿Qué quiere decir esto? Lo importante no es el mensajero, ni la postura del mensajero, sino el mensaje que trae y de quién lo trae. Está de pie y está a la derecha del altar porque era un mensaje que venía directamente de parte de Dios. Aleluya. El mensaje era sumamente importante. Y fíjese la reacción de Zacarías, sacerdote de Dios,
cuando el ángel se aparece, tuvo una reacción completamente humana, Zacarías. Se turbó Zacarías y le sobrecogió temor. Comenzó a tener miedo, tuvo miedo. Y fíjese lo próximo que el ángel hace. Cuando es un mensajero de Dios, se va a dar cuenta de todas las reacciones nuestras y va a dar su primer mensaje para que todo quede en la paz del Señor. No temas. No temas. Cuando algo viene de Dios, mi amado hermano y hermana, no tenemos temor. Quizás nosotros tenemos dificultad para comprenderlo, pero cuando algo viene de Dios, Dios va a traer paz a nuestro corazón y el temor va a quedar fuera. Va a quedar fuera. Fíjese que lo primero que le dice es: no tengas miedo. Pero mire qué cosa maravillosa. Dice después: no tengas miedo. Y lo segundo que le dice: tu oración ha sido oída. Aleluya. Tu oración ha sido oída. Y yo me imagino a Zacarías diciendo: ¿cuál de todas las oraciones que yo he hecho ha sido oída? Es que el ángel sigue diciéndole cuál es la oración que ha sido oída. Fíjese que le dice: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamarás Juan. Fíjese, tu oración ha sido oída. Lo que quiere decir que aún en la vejez, Zacarías y Elizabeth seguían pidiéndole a Dios un hijo. Tu oración ha sido oída. Y fíjate que Dios le da todos los detalles de esa respuesta a la petición. Y le dice que su hijo se llamará Juan y que será nazareo. Y los nazareos tenían una manera distinta de alimentarse, se abstenían de muchas cosas, tenían un ritual bien específico, de una consagración bien específica delante de la presencia del Señor. El ángel sigue hablando y le dice: este hijo será lleno del Espíritu Santo, aleluya, será lleno del Espíritu Santo y tendrá un parecido ministerial como el de Elías, pero no es Elías. Tenía esa autoridad como proclamaba Elías, pero no es que Elías reencarnó en Juan, no. Dios tenía un propósito específico en la vida de Juan y le dice: tu hijo será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. Y Juan iba a tener la gran misión de unir generaciones. Una generación rebelde en la que él iba a nacer, debía unirla y restaurarla con la generación anterior. Juan iba a tener esa bendición de que en décadas no había ocurrido nada, pero ahora iba a estar en ese plano de unir esas generaciones para que se volvieran a Dios. Fíjese cómo dice el verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dejé algo importante del 16 que lo quiero compartir. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Fíjese qué contradicción. Que se conviertan al Señor de ellos. Tenían a Dios como un amuleto. Tenían a Dios como un nombre, como una etiqueta. Pero no amaban a Dios y se habían entregado a Dios de todo corazón.
Hay mucha gente hoy día que cree que Dios existe, pero no sirve ni ama a Dios con todo el corazón. No sirve ni ama a Dios con toda la entereza de su vida. Así que importante era el papel de Juan, porque iba a provocar la conversión, el cambio del corazón, el cambio de actitud, el cambio del camino por el cual aquel pueblo había decidido andar. Fíjate que razón suficiente le estaba dando Dios a Zacarías para que hubiese gozo en él. Y estamos en la tercera semana del Adviento, que es la semana del gozo que provoca el Salvador en medio de nuestras vidas. Fíjese que el ángel Gabriel le expone que esa palabra que él está diciendo viene de Dios. ¿Y por qué el ángel tiene que exponerle esto a Zacarías? Fíjese, posiblemente Zacarías había estado orando muchas décadas por un hijo. Igualmente Elizabeth habían estado orando por décadas por un hijo. Sin embargo, cuando Dios le responde sí a la petición, Zacarías duda, igual que Sara. Zacarías duda, igual que Sara. Y fíjese que Zacarías pide una señal. Y fíjese cómo le responde el ángel a Zacarías. Le responde en el verso 18 de una manera contundente. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Y ahí comenzó a poner todos los obstáculos para que se cumpliera la palabra. Y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y a darte estas buenas nuevas. Zacarías, estás recibiendo la buena noticia, estás recibiendo una palabra poderosa y no puede creer que Dios ha de cumplir su voluntad en medio de su vida, que ha subido a ser el sumo sacerdote, que está levantando el incienso de la oración, que está clamando por el pueblo, pero no puede creer que Dios le va a responder la petición que tanto él tenía en su corazón. ¿Y cuántas veces Dios ha respondido a nuestras vidas y no hemos podido creer lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas? Fíjese que el ángel le habló con autoridad y le dijo: esta palabra que yo te comparto viene con el sello de Dios y con la autoridad de Dios. Y tú estás pidiendo una señal, pues tú vas a quedar mudo hasta que esto se cumpla. Y se quedó mudo. Por su incredulidad se quedó mudo. Su falta de fe lo dejó en silencio. Y es que cuando tenemos falta de fe, todo queda en silencio. Fíjese que tanto que había pedido al Señor y no pudo creer la respuesta de Dios. Fíjese que el pueblo se cansó de esperar a Zacarías. Veía que se tardaba demasiado allá adentro. Y cuando salió, nadie les tuvo que decir al pueblo que había tenido un encuentro con Dios, porque las marcas de ese encuentro eran suficientes en el rostro y en el no poder hablar de Zacarías. Fíjese que terminó su tiempo de servicio, dice aquí, porque los sacerdotes iban por un tiempo y servían y luego regresaban a sus casas para que otros sacerdotes fueran a servir. Fíjese que aunque Zacarías escuchó atentamente lo que el ángel le había dicho, no mostró amabilidad y acogida al mensaje de Dios. Y hay tres elementos que hemos estado diciendo constantemente a lo largo de esta jornada de estudiar la disciplina espiritual de la hospitalidad, que la hospitalidad se compone de tres elementos: amabilidad, atención y acogida. Amabilidad,
atención y acogida. Zacarías escuchó al ángel, pero no fue amable con el mensaje y no acogió el mensaje. Dame una señal. Es una muestra de que tiene dudas de lo que está escuchando. Sin embargo, vemos cómo Elizabeth es quien está dispuesta a la hospitalidad. Fíjese, el capítulo 24 y 25, Elizabeth se muestra dispuesta a la hospitalidad. Dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y ella se recluyó en la casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth acogió, estuvo atenta y fue amable con el mensaje del Señor. Fíjese que Zacarías no puede hablar, pero Elizabeth se recluye en descanso por 5 meses. Era una mujer vieja y estaba cuidando el hijo de la promesa, porque debía nacer saludable. Y ella expresa el gozo por la petición contestada, lo opuesto a Zacarías. Fíjese que cuando María visita a Elizabeth, que eso estudiamos parte de ese momento de la anunciación, al 6º mes el ángel Gabriel fue a María. Era al 6º mes del embarazo de Elizabeth, al 6º mes. María visitó a Elizabeth. Y fíjese lo que dice el verso 41. Para que usted vea, sienta, palpe el gozo, la acogida, la amabilidad, la atención que estaba mostrando Elizabeth por estos grandes eventos. Fíjese lo que dice el verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, mire lo que dice, bendita tú entre las mujeres. Le dice esto a María. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque Elizabeth había creído la poderosa palabra que Dios había declarado en sus vidas. Y mire el gozo tan grande. Ella está tan entusiasmada. Mire con lo que le dice en el verso 43. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? María fue para estar un tiempo con Elizabeth, para prepararse también en su embarazo junto a su parienta Elizabeth. Pero Elizabeth tiene tanta gratitud y ha cogido este mensaje con un gozo tan grande que ella hasta dice, Dios mío, hasta me has permitido que la madre de mi Señor. Y esta palabra Señor la tenemos que traducir porque la palabra Señor es la palabra que sustituye a Mesías y a Cristo. La madre del ungido de Dios, la madre del Cristo, la madre del Mesías, la madre del enviado está conmigo. Está conmigo, la madre de mi Señor. Y fíjese que en el verso 45 hay una palabra poderosa, poderosa. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Tanto María como Elizabeth creyeron. Así que con esa bienaventuranza podemos ver que la hospitalidad de Elizabeth fue extraordinaria. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hemos visto en esta noche esa hospitalidad radical en la vida de Elizabeth ante el cumplimiento de una promesa, ante el cumplimiento de una promesa, ante la respuesta de Dios
a una petición de años, estuvo dispuesta y disponible. No puso su vejez como obstáculo. No puso su vejez como obstáculo para que se cumpliera el propósito de Dios en medio de su vida. Al contrario, Elizabeth estuvo dispuesta para el Señor en todo tiempo. Permite el Señor que en usted y en mí haya disponibilidad para cumplir el propósito de Dios a través de nuestras vidas. Que haya disponibilidad para seguir creyendo que el Señor siempre responde a las peticiones de sus hijos y de sus hijas. En esta noche hemos visto la hospitalidad que hubo en esta pareja. En uno no hubo esa tal hospitalidad, ¿verdad? Pero en Elizabeth sí la hubo. Quisiéramos en esta hora orar para que el Señor afirme nuestra fe. Y cuando el Señor se revela a nuestras vidas, tengamos la disposición de ser hospitalarios con el mensaje de Dios y llevar a cabo el propósito de Dios. Oramos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este encuentro maravilloso que tú nos permites tener cada martes a la luz de tu palabra. Gracias por la vida de Zacarías y de Elizabeth, porque ambos, Señor, nos dan enseñanzas poderosas para nosotros poder seguir el camino de la fe. Padre, que podamos creer que cuando oramos a ti siempre va a haber una respuesta, Dios, a las peticiones que elevamos delante de ti. Que en tu tiempo y en tu momento tú responderás, porque tu tiempo y tu momento siempre es perfecto. Te pedimos, Dios, que tú nos des paz en nuestro corazón para poder asimilar tu palabra y para poder asimilar las cosas que ocurren en medio de nuestras vidas. Padre, que podamos grabarnos estos textos de manera especial, especialmente el verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. O quizás en Génesis 18, que podamos subrayar que para Dios no hay nada difícil. Te pedimos, Señor, en esta hora por todas nuestras peticiones, Señor, que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas. Que si alguno de nosotros ha flaqueado en la fe en este tiempo de prueba, de aflicción, de angustia, de separación, podamos afirmar nuestra fe y confirmar que tú tienes propósito en nuestras vidas y que a pesar de todo lo que ocurre, tú cumplirás tu propósito en medio de nuestras vidas. Permite, Señor, que nuestras peticiones y nuestras oraciones suban hasta el trono de tu gracia como ese incienso de olor fragante, y que cuando descienda tu respuesta podamos ser creyentes en lugar de incrédulos y podamos ser hospitalarios contigo. Padre, en esta hora clamamos a ti y te damos gracias y te pedimos que tu bendición sea con nosotros y nosotras de manera extraordinaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por su sintonía. Yo les espero este próximo jueves, con el favor de Dios, en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Envíe sus peticiones de oración, que las estaremos considerando y estaremos clamando al Señor por cada una de ellas. Si lo hace en el tiempo que ya estamos ahí, a veces es muy difícil para yo poder leerlas todas, pero si usted lo hace enviándonos un mensaje en nuestra página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenecer, envía un mensaje a la iglesia y nosotros vamos a estar considerando sus peticiones. Damos gracias a Dios por esta noche maravillosa, por cada uno de ustedes y por la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos volveremos a encontrar.